Ok, bueno chicos, el día de hoy vamos a resolver el ejercicio que estuvo de taller. Ok, si logran ver la pantalla, si se ve todo bien. Sí. Ok, entonces, creo que el ejercicio, la parte de lo que es el balance de energía era un poco diferente, las temperaturas que les daban creo que eran un poco diferentes, pero en sí el ejercicio de balance de materia me atrevo a decir que es el mismo. Ok, un ratito. A ver, entonces, vamos primero, ¿verdad? Como siempre, a plantearlo. Entonces tenemos aquí nuestro reactor, ¿verdad? Dice que tenemos aquí nuestra corriente 1, que entran 20 moles por segundo. Acordémonos que, bueno, gramo mol es lo mismo que mol. ¿Ok? Ahí no hay ningún tipo de cambio. De propano, de C3H8. ¿Ok? Y también entra oxígeno en exceso. Entonces vamos a poner por acá 2. Oxígeno con un 50% de exceso. Ustedes si quieren lo pueden poner todo en una sola corriente, no hay problema. Yo, bueno, así tal vez yo lo dejé planteado, pero si lo dejan en una sola corriente, no hay ningún tipo de problema con tal de que esas, obviamente, estos son los únicos reactivos que ingresan a mi reactor, ¿verdad? Y aquí yo tengo, ¿verdad? Me dice que tengo las composiciones, esto es un análisis volumétrico. Acordémonos que en este caso, como estamos trabajando con gases, porque incluso aquí dice todos los componentes se encuentran en estado gaseoso, entonces las composiciones volumétricas que me dan son las mismas que las composiciones molares. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que aquí yo voy a tener 25.13% de CO2, 3.14% de CO. Ay, un ratito. Déjenme desactivar la sala de espera. Ya, que hay gente entrando. Entonces, bueno, seguimos. Tenemos 1.05% de C3H8. Ok, ¿qué más? 32.98% de O2 y 37.70% de agua. ¿Ok? Nosotros sabemos que aquí en este reactor ocurre una reacción. ¿Ok? Pero ¿qué reacciones nosotros vamos a poner? Nosotros tenemos que observar aquí esa corriente, que la vamos a denominar corriente 3, donde están todos nuestros productos. Entonces nosotros, bueno, sabemos que entra propano y oxígeno, eso ya nos indica que lo que tenemos es una combustión, ¿verdad? Pero tenemos que analizar si es combustión completa, combustión incompleta, si tenemos las dos, o etcétera. O sea, en este caso se pueden dar cuenta que nosotros tenemos los dos tipos de combustión, completa e incompleta. ¿Por qué? Porque en los productos, ¿verdad? Déjenme ponerlo con otro color. Tenemos dióxido de carbono, que esto viene de la reacción tal vez principal de la combustión completa. Y también tenemos monóxido de carbono, que viene entonces de una combustión incompleta. Ok, como tal vez en algún momento les dije, siempre es mejor poner esas reacciones por separadas, no todo en una sola reacción. Ok, entonces voy a poner aquí todas las reacciones. Va a ser C3H8 más O2. Esto va a dar CO2 más agua. Que esta es mi primera reacción. Y mi segunda reacción va a ser lo mismo, pero en lugar de dióxido de carbono, va a ser monóxido. Ok, no sé si tal vez hasta ahí, chicos, ¿alguien tenga alguna pregunta?
Ok, ¿ya? Entonces, lo primero que la mayoría de ustedes hizo, que me parece correcto, es calcular cuántos son los moles de oxígeno que entran. ¿Ok? Porque, bueno, esto lo vamos a hacer acá. Nosotros sabemos que tenemos un 50% de exceso, ¿verdad? De oxígeno. Y eso es el oxígeno que entra, en este caso mi corriente 2, menos el oxígeno teórico requerido dividido para el oxígeno teórico requerido. Ahora, una vez más, este oxígeno teórico requerido, ¿verdad? Esto que está aquí es la cantidad que necesito de oxígeno para que todo mi reactivo principal, o sea, los 20 moles por segundo, para que los 20 moles por segundo pasen por mi reacción principal, que en este caso es mi reacción 1, ¿verdad? Y bueno, den paso a lo que es el dióxido de carbono. O sea, ¿cuánto oxígeno yo necesito para que todo esto de C3H8 reaccione por la reacción principal? Ok, entonces lo que yo hago es simplemente, bueno, yo sé que tengo esos 20 moles por segundo de C3H8. Y con los coeficientes estequiométricos, que para este es 1 y para el oxígeno es 5, acordémonos, reacción principal, 5. Eso quiere decir que yo voy a necesitar entonces de 100 moles por segundo de oxígeno. Esto es la cantidad teórica. Teórica. Ah, me olvidaba. Si ustedes se dan cuenta aquí, ¿verdad? Hay una pequeña parte de lo que es propano. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la conversión no es del 100%, ¿verdad? Pero, acuérdense, en el reactivo limitante, o sea, perdón, cuando nosotros vamos a hallar la cantidad teórica requerida, también se suma una R del 100%. ¿Ok? Entonces, por eso, esta que está aquí es una cantidad teórica, una cantidad ideal. Ideal, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que en este caso el propano no solo pasa por esa reacción, sino también pasa por una reacción secundaria en donde se produce monóxido de carbono y también de que no se consume en su totalidad. ¿Ok? No sé, chicos, si alguien tenga alguna pregunta. Aprendiendo a contar con Roberto, man. Ok, entonces bueno, continuando, aquí sería 0.5, que es igual a el oxígeno que entra, menos 100, dividido para 100. Ok, y finalmente con esto tenemos que entran 150 mol por segundo. ¿Ok? Entonces, nosotros ya sabemos que tenemos un flujo de entrada de 20 mol por segundo de propano y de 150 mol por segundo de oxígeno. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Ok, ahora, ¿cómo entonces yo determino cuántos son los, tal vez cuánto es la corriente de aquí? Porque, bueno, lo que yo necesito es, bueno, lo que me piden, ¿verdad? Es calcular cuánto es el calor asociado con este proceso, ¿verdad? De combustión. Y bueno, es verdad, yo tengo las composiciones, pero yo también necesito ese flujo, porque me piden ese calor asociado en megawatt, que esto es megajoules sobre segundo. ¿Ok? O sea, necesito multiplicarlo por un flujo, y ese flujo de aquí yo no lo sé. Y acordémonos que en balance de materia, yo no puedo decir que entrada igual salida, o sea, los moles. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos en este caso una generación y un consumo. Esto es, perdón, balance de materia con reacción. Ok, entonces vamos a hacer aquí un análisis de lo que es la corriente 3. Entonces vamos a plantear los balances. Ok, vamos primero para el oxígeno. Entonces el oxígeno en la corriente 3, ¿a qué va a ser igual? Al oxígeno que se alimenta
menos el oxígeno que pasa por la primera reacción menos el oxígeno que pasa por la segunda reacción, ¿verdad? Porque tenemos consumo en las dos reacciones. Un ratito. Ok, ¿qué más? Tenemos también el propano, ¿verdad? Porque hay una cantidad de propano que sale. La cantidad, eso sería el propano alimentado menos el propano que pasa por la primera reacción menos el propano que pasa por la segunda reacción. Ok, ¿qué más tenemos? Porque si en cuenta tenemos 5 componentes. Podemos plantear 5 balances de materia independientes. ¿Qué más? Para lo que es el dióxido de carbono, ¿verdad? Como no hay nada que entra, esto es simplemente lo que se genera de la reacción 1. ¿Ok? ¿Qué más? El CO3, el monóxido, en cambio este es el que se genera en la reacción 2. Y por último, el agua. Que el agua también se genera únicamente de la reacción 1 y de la reacción 2. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos muchas incógnitas, ¿verdad? Muchas incógnitas y muchas variables. Entonces, veamos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Si se dan cuenta, todos esos que están aquí, voy a encerrar esto, 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 y lo de acá, todo esto son variables, ¿verdad? Que yo los puedo relacionar con los coeficientes estequiométricos de la reacción. O sea, en sí yo voy a poder dejar todo esto en términos de una sola variable. Y también tengo la ventaja de que esto que está aquí, yo ya lo conozco y esto también. ¿Ok? Entonces, veamos. ¿Cómo quedaría? Vamos a dejar todo en términos de ser del propano que pasa por reacción 1 y el que pasa por reacción 2. ¿Ok? Entonces, esto, ¿cómo sería? Obviamente esto no lo puedo dejar en términos de ese propano porque esto es lo que pasa por reacción. Esto es una cantidad que entra, o sea, que se alimenta. Hay que tener eso en claro. Esto se alimenta, estos son consumos, ¿verdad? Que están relacionados con la reacción y yo puedo relacionarlos por coeficientes estequiométricos. Entonces, ¿eso cómo me quedaría? Sería el oxígeno alimentado menos, aquí sería el C3H8, ¿verdad? Por los coeficientes estequiométricos. El de aquí, el del propano es 1 y el del oxígeno es 5. Entonces esto me quedaría menos 5 C3H8. ¿Ok? Menos C3H8. Aquí sería 7 medios. ¿Ok? No sé si chicos hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. Ok. Bueno, queda igual. ¿Cómo quedaría? Sería 3 veces C3H81. Ok, veamos por los coeficientes estequiométricos. Ok, y lo mismo para el monóxido. Y eso, en cambio acá los coeficientes con el agua, para los dos casos son 4. Entonces sería 4, C3H81 más 4C3H82. ¿Ok? Ahora, ¿yo qué puedo hacer aquí? Yo puedo sacar, acordémonos que si yo sumo todo esto, ¿verdad? Yo sumo todos estos moles,
y voy a tener los moles totales, ¿verdad? Entonces yo voy a sumar todo lo que está aquí. Entonces esto me quedaría O2, 2, menos 5C3H8, 1, menos 7 medios C3H8 de la reacción 2, más C3H8 de la reacción 1, no, perdón, este es el que se alimenta. Menos C3H8, 1, menos C3H8, 2. ¿Qué más? Más 3C3H8, 1, más 3C3H8, 2, más 4C3H8, 1, y más 4C3H8. ¿Ok? Ahora, si se dan cuenta, como yo tengo todo esto ahora en términos, o bueno, tengo repetidas esas variables, yo puedo, vamos a dejar, o sea, digamos que tenemos menos 5 para esta, sería menos 5, menos 1, más 3, más 4. ¿Ok? Y eso me da, entonces aquí finalmente voy a ponértelas por aquí, N3. Ya lo que yo no puedo eliminar son estos, voy a poner en otro color. Lo que yo no puedo eliminar son los flujos que ya tengo, o sea, este que está aquí y el de acá, ¿verdad? Y bueno, eso los puedo dejar expresado o directamente ponerlo como número, porque aquí yo tengo 150 y acá tengo 20, voy a tener 170. ¿Ok? Entonces eso sería 170, aquí tendría 1 más C3H8, 1, ¿verdad? Y vamos a ver con otro color, acá sería menos 7 medios, menos 1, más 3, más 4. Ok, y todo esto da más 5 medios, C3H8, 2. Ok, no sé chicos si alguien tiene alguna pregunta. Ahora, ¿para qué yo hago todo esto? Porque acuérdense que el ejercicio me da composiciones molares. Entonces, digamos, vamos a trabajar, aquí les recomendaría que tal vez que eh, utilicen, digamos, el dióxido de carbono y el monóxido, porque si se dan cuenta, aquí solo el propano, o solo tienen un término. ¿Ok? En cambio acá, digamos, tienen dos y luego para despejarse hace un poco más complicado. ¿Ok? Entonces, digamos, el X del CO2, aquí va a ser igual al CO2 de la corriente 3 dividido para los moles totales. Ok, esto es 3C3H8 que pasa por reacción 1 dividido para 170, por lo que ya determinamos. Más C3H8, 1, más 5 medios C3H8, 2. ¿Verdad? Y ese valor yo sí lo sé, que es el que me da el ejercicio, que es 0.2513. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo una ecuación. Y aquí tengo dos incógnitas. Las voy a marcar. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesito? Otra ecuación, ¿verdad?
para poder tener así dos ecuaciones, dos incógnitas y poder resolverlo. Entonces, como les había dicho, el otro yo puedo usar el del monóxido, que vendría a ser lo mismo, el monóxido dividido para el número de moles de la corriente. Esto vendría a ser NC3H8, pero aquí es de la reacción 2 y 170 más C3H81 más 5 medios C3H82. Okay, y esto es igual a, vamos a ver por acá, 0.0314. Okay, y con eso ya tengo mi segunda ecuación. ¿Ok? No sé, chicos, si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. No, chicos, todo está claro. Bueno, esto que está aquí lo pueden resolver, no sé si ustedes han escuchado de EES, que esto se usa bastante en termo 1, bueno, a finales de termo 1, y lo van a usar en todo el primer parcial de termo 2. Pero bueno, esto que está aquí es bueno, sería bueno que lo tengan tal vez porque permite, ustedes plantean ecuaciones y esto ya, este software ya se los resuelve, o sea, no tienen que estar tal vez perdiendo tiempo en ponerse a resolver este sistema de ecuaciones. ¿Ok? Entonces ya con esto, voy a poner aquí cuánto es, sería C3H8. 1 es, déjenme ver, es 15.72 moles y C3H82, esto es 1.964 moles también. ¿Ok? Y con eso ya puedo determinar cuánto es mi corriente 3, ¿verdad? Porque la dejamos en términos de estos dos, ¿verdad? Entonces sería 170 más 15.72 más 5 medios por 1.964. Entonces en total 190.63 moles por segundo. Recordemos que estamos trabajando en moles por segundo. Ok, chicos, hasta aquí. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Ok, por si acaso, ¿ustedes saben usar el EES? Lo hemos usado en termo. Ah, y entonces sí, o sea, porque bueno, tal vez les iba a enseñar cómo resolver esto. Pero bueno, si ya saben. Entonces, continuamos. Ok, entonces con esto nosotros ya tenemos planteado lo que es el balance de materia. Entonces, vamos a plantear ahora el balance de energía. ¿Ok? Especialmente porque, bueno, eso es lo que me piden cuál es ese calor asociado, ¿verdad? En megawatt. Entonces, vamos a poner acá ahora la información, vamos a hacer el mismo esquema, pero aquí sabemos que tenemos metano, perdón, claro, propano y oxígeno que entran a una temperatura de 900 grados centígrados. Ah, no, perdón, 90.
90, y acá vamos a tener todos los productos T igual, que van a salir a 1300. Es CO2, CO, H2O, ¿qué más? Y oxígeno. Ok, entonces ahora aquí vamos a hacerlo en este caso por el método de trayectorias hipotéticas. Recuerden que, bueno, si tal vez en su taller ustedes lo hicieron con el método de temperatura de referencia, la temperatura de referencia en la que tuvieron que haber trabajado es 25 grados centígrados, porque a esa temperatura se encuentran las entalpías de formación y la entalpía entonces de reacción que ustedes determinaron es válida para esa temperatura. ¿Ok? Entonces, en el método de trayectorias hipotéticas, lo que se hace, vendría a ser pasar estos reactivos, ¿verdad? Uy, si está la plumita, no. Bien. Pasarlos aquí a una temperatura de 25 grados centígrados, estos dos, o sea, aquí también voy a tener mis reactivos, ¿ok? De ahí voy a tener dos reacciones, que voy a tener un delta H de reacción estándar, porque ya estoy a esa temperatura, 1, acá un delta H de reacción también estándar, de mi reacción 2. Y luego aquí yo ya tengo entonces productos, ¿verdad? Pero esos productos yo los voy a tener a 25 grados centígrados. Entonces ahí lo que yo hago es luego llevarlos a mi temperatura final. Entonces aquí voy a tener un DH1 y un DH2. ¿Ok? Entonces, si yo planteo mi balance de energía, que bueno, es un sistema abierto, estacionario, no hay trabajo, las energías cinéticas y potenciales se desprecian, finalmente el calor va a ser igual al cambio de entalpía. ¿Ok? Y ese cambio de entalpía, según el método de trayectorias hipotéticas, va a ser H1 más mi DH de reacción 1 más mi DH de reacción 2 más mi DH2. ¿Ok? No sé, chicos, hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. Bueno, asumiré tal vez que no tienen preguntas. Ok, entonces vamos primero a calcular las entalpías de reacción y luego vamos a hacer la de las entalpías de las corrientes y eso que está aquí usando el Excel. Ok, entonces vamos a ponerlo acá. Vamos a hacer, déjame ver si tengo... Ok, por si acaso. Entonces, ya, vamos para la primera reacción. Ok, bueno, yo les aconsejo que tal vez lo hagan así paso por paso porque a veces nos podemos confundir, ¿ok? Pero bueno, si ustedes tal vez lo quieren hacer todo de una, no hay problema. Entonces, para la primera reacción, recordemos que era C3H8 más, aquí era 5, O2, esto va a ser igual a CO2, 3 más 4H1. ¿Ok? Ahora, ¿por qué he dejado estos espacios? Creo que sí, yo les comenté cuando recién comenzamos a ver balance de energía, que los estados de agregación
aquí son bastante importantes. Cuando vemos balance de materia no son tan importantes porque simplemente lo que nos importa son los coeficientes estequiométricos, pero aquí sí son bastante importantes. Y el enunciado nos dice que todos los componentes se encuentran en estado gaseoso. ¿Eso qué quiere decir? Que toda mi reacción, ¿ok? Está en estado gaseoso. Que como yo tal vez había comentado, en el grupo, ustedes aquí tal vez le pudieron haber puesto líquido, pero ya el momento de los productos sí tenían que considerar entonces ese cambio de fase, ¿ok? Porque incluso el enunciado mismo me dice que todo está en estado gaseoso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Verdad? La entalpía de reacción, la que es específica, creo que se le pone un gorrito, sería entonces 4 entalpía de formación del agua en estado gaseoso más 3 veces la entalpía de formación del CO2 en estado gaseoso. Bueno, el CO2 siempre, casi siempre está en estado gaseoso. Menos 5 la entalpía de formación del O2 más la entalpía de formación del propano también en estado gaseoso. Esto sabemos que es 0. Esto también estoy casi segura que es 0, pero vamos a verificar. Ok, entonces para el dióxido de carbono, aquí está. No se tiene. Veamos. Ya están estas dos. ¿Ok? Entonces en este caso vamos a usar la que está aquí con la letra G porque sabemos que estamos trabajando en estado gaseoso. Entonces aquí, les voy a poner aquí una, sería HF del CO2 es esa es menos 393.5 unidades, voy a poner aquí, unidades de kilojoule sobre mol. Ya, este es 0, ¿qué más? Tenemos que buscar la del agua, que es esta por acá. Aquí está agua, aquí la gaseosa, ¿verdad? Sería entonces menos 241.83 y la del propano, si ustedes van a usar las tablas que yo les pasé, las del Felder, es un poco más fácil ubicarse porque todo eso está en orden alfabético. En cambio las del Himmelblau están un poco más desordenadas. Aquí está propano, este, menos 103, este. Menos 103.8. Ok, entonces vamos ahora sí a calcularla. Entonces con esto, ¿verdad? El DH de reacción estándar específica, ¿verdad? Sería, a ver, déjenme, no sé dónde es mi calculadora. Sería 4 por menos 241.83 más 3 por menos 393.5 y esto menos menos 103.8. ¿Okay? Entonces, esto les va a dar menos 2044.02 kilojoule por mol. ¿Ok? Déjenme ver. Ya, ahora. Ok, hasta ahí chicos, ¿alguien que tenga alguna pregunta?
Ahora, si ustedes se dan cuenta, o bueno, en algún momento yo les comenté, aquí en esta tabla nosotros también tenemos, ¿verdad? Esto que está aquí, esto, que esa es una entalpía de combustión. Como en este caso esta es una reacción de combustión, yo bien podía coger ese valor que está ahí, ¿ok? Lo único es que, a ver, digamos, vamos a comparar propano, ya está, ya, ese que está aquí. Ahora, ¿ustedes por qué creen que ese valor que está aquí, ese porque G corresponde al propano en estado gaseoso, porque el de acá es propano en estado líquido? ¿Por qué creen que da diferente al resultado que está aquí? Chicos, ¿sí me están escuchando? Sí, Ok, entonces bueno, nadie quiere responder. Ok. Ya la diferencia es que este HC que está tabulado considera, bueno, primero que nada, combustión completa, o sea que este que está aquí sí es para el CO2, o sea, productos de CO2 y agua, pero la diferencia es que el agua está en estado líquido. ¿Ok? Entonces, este resultado que está aquí es cuando yo tengo una combustión del propano gaseoso, pero el agua está en estado líquido. ¿Ok? En este caso, con nosotros tenemos gaseoso, entonces obviamente sí va a haber una diferencia. Si ustedes aquí le suman la entalpía de el calor latente, ¿verdad? Les va a dar este valor que está acá. ¿Ok? Entonces, bueno, continuemos para que tal vez vayan viendo, porque esos valores que están ahí están tabulados por algo. O sea, ustedes, digamos, que tienen están en el examen y tienen una reacción de combustión completa con agua en estado líquido, ustedes no tienen que estar haciendo todo esto, directamente pueden coger ese valor de la tabla. ¿Ok? Entonces, bueno, ya sacamos este valor específico, pero nosotros necesitamos no el valor específico, sino el valor, eh, ¿qué dice el mensaje? Pero le suma el calor latente ¿de qué? ¿De qué crees que sería? ¿Qué sustancia es la que está cambiando de fase? Exacto. Entonces ahí le sumarías incluso, déjenme ver, vamos a, yo en algún momento les dije esto, incluso aquí está, aquí dice calor de combustión, los estados estándar de los productos, aquí dice, los estados estándares son dióxido de carbono en estado gaseoso y agua en estado líquido. Aquí dice, para calcular esa entalpía de combustión estándar con agua en estado gaseoso, súmele 44.01 por NW al valor que está tabulado. Y este NW son los moles de H2O formados por moles de combustible quemados. ¿Ok? Aquí justamente lo dice. Bueno, continuamos. Una pregunta, o sea, si fuera líquido se queda ese mismo valor del agua, pero si, o sea, si es gaseoso le suma ese calor, Exacto. ¿o no? O sea, el valor tabulado es Ah, ya, ya. para la reacción, bueno, ya no puedo borrar, pero es para la reacción cuando el agua está en estado líquido. En estado líquido. Si tú quieres el agua en estado gaseoso, que es el caso en el que te estamos planteando aquí, entonces tú le tienes que sumar ese valor que está en la tabla, que es 44.01 por la cantidad de moles de agua que se forman. ¿Ok? Bueno,
Continuando entonces, eso que está aquí, ¿qué Gracias. más? Ok, de nada. Eso que está aquí sería, ya. Nos habíamos quedado en que queríamos entonces el delta H de reacción 1, pero o sea, ya no específico, sino por flujo. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente lo que hacemos es multiplicarle, este es kilojoule por mol de C3H8. Acordémonos que aquí va el coeficiente estequiométrico, que en este caso es 1, ¿ya? Y le multiplicamos los moles de CH38 que reaccionan o pasan por esta reacción. No le vamos a multiplicar por todos, porque no todos están pasando por esa reacción. O sea, eso es algo que tenemos que tener bastante en cuenta, ¿ok? Entonces, este valor que está aquí, ya lo calculamos del balance de materia, por eso primero siempre es importante resolver el balance de materia, y es 15.72 moles por segundo. Entonces, al final sería esto que está aquí por 15.72. Esto me va a dar menos 32.131.99 kilojoule por segundo. Si lo divido para, no, sí, para 1000, eso me va a quedar en menos 32.13 megajoule sobre segundo, o lo mismo que es un megawatt. Ok, hasta ahí no sé si alguien tiene alguna pregunta. Ok, entonces, bueno, hicimos para la primera reacción, vamos a hacer para la segunda. Ok, la segunda sabemos que es también propano, acá está gaseoso, más, aquí es 7 medios oxígeno en estado gaseoso, eso me va a dar monóxido, 3, más agua en estado gaseoso, ¿ok? 4. Entonces ya directamente el DH de reacción estándar específico es entonces 4 por el DH de formación del agua, estado gaseoso, más 3 el H de formación del CO2, menos, bueno, el del oxígeno ya ni lo ponemos porque sabemos que es 0, el DH de formación del C3H8 gaseoso. Okay, esos que están aquí ya lo tenemos. El del agua es menos 241.83. El de aquí es 103, creo que era, ajá, menos 103.8. Entonces solo nos faltaría determinar. Uy, no es dióxido, es monóxido. Ya, solo nos faltaría determinar eso. Veamos. Monóxido. Sí, ¿dónde está? Aquí está, monóxido de carbono. Es menos 110.52. Todo esto en kilojoule sobre mol. Estas son las unidades. Entonces, finalmente, este DH de reacción específico va a ser entonces, veamos, okay, sería menos 1195.08.
Esto sería en kilojoule sobre mol, ¿verdad? Y ya para calcular el DH de reacción 2, específico, vendría a ser esto, menos 1195.08 kilojoule, ¿verdad? Eso que está por un mol de C3H8 por los moles de C3H8 que pasan por la segunda reacción. ¿Ok? Bueno, en este caso, como mis cálculos, ¿verdad? Yo determiné cuánto es C3H8, perdón, el propano que pasa por la reacción 1 y 2, eso es lo que yo estoy usando aquí, ¿verdad? Pero yo puedo usar aquí el oxígeno, el monóxido, el, el agua, ¿ok? Pero siempre y cuando sea esa cantidad que pasa por esta reacción. O sea, no es necesariamente el reactivo limitante de esa reacción. No, porque si te das cuenta, igual van a, o sea, digamos ya, es verdad, ese es el reactivo limitante. Pero si tú lo calculas en base al oxígeno que pasa por reacción, vas a ver que te va a dar lo mismo. Si tú lo haces con el agua, vas a tener el mismo valor, ¿ok? Porque a la final estos dos son reactivos que se están consumiendo, pero en la misma proporción estequiométrica se están produciendo, bueno, valga la redundancia, productos. Entonces, no importa cuál tú escojas para multiplicarlo, igual te va a dar el mismo valor, Gracias. ¿ok? No sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿Ok? En este caso, como ya les digo, yo estoy haciendo en base al propano, porque, bueno, es lo que yo ya calculé, o sea, yo ya tengo aquí los resultados, entonces ya es mucho más fácil multiplicar, porque sería simplemente eso, multiplicarlo por 1.964, ¿verdad? Vamos por acá, y esto me da entonces menos 2347.13 kilojoule sobre segundo. O, ya directamente por dejarlo en megawatt, sería menos 2.35 megawatt. Entonces ahora aquí ya tengo uno y acá ya tengo el otro. ¿Okay? Entonces ahora sí ya me faltaría solo en la primera corriente y la segunda corriente, o sea, la corriente de reactivos y la corriente de productos. O sea, simplemente me faltaría sumar ese calor sensible. Ok, entonces sería, aquí vamos a poner corriente reactivos. Ok, entonces este DH1 va a ser igual entonces a los moles, en este caso tenemos C3H8, ¿verdad? De, ya, C3H8 que entran por el CP de 90 grados centígrados hasta 25, que es la temperatura que nosotros queremos llegar primero. Más el oxígeno por de 90 grados centígrados a 25 grados centígrados. CP de T. ¿Okay? Entonces, eso que está aquí lo vamos a plantear en Excel. Okay, denme un ratito. Déjenme. Ok, a ver. Vamos a compartir la pantalla. Ahora en este caso vamos a... aquí está. Entonces, primero con el... No, que esté primero, que creo que es el propano. Aquí está. Estado gaseoso. Entonces vamos a poner aquí C3H8, ¿verdad? Y los coeficientes.
Si esto es por 10 a la 3, menos 5, menos 8, menos 12, sí. Entonces, este que está aquí, vamos a ver, el propano, el primer coeficiente es 68, uy, ya lo perdí. Ese creo que es aquí. Ajá. ¿Dónde está? Sí. Entonces sería 68.032. El de acá sería 22.59. El de acá es menos 13.11. Y el de acá 31.71. Ok, el del oxígeno sí lo tengo. Esto déjeme que esté aquí, vamos a quitarle para después no confundirlos. Ya. El del oxígeno, pero igual vamos a verificar que estén bien. Acá está. Yo creo que sí están los mismos. Sí, 29.1, 1.58, ya, todo está correcto. Entonces, ¿desde qué temperatura? Vamos de 90 a 25 grados centígrados. Ok, y aquí, entonces sería, vamos a borrar esto también. Ok, los moles, ¿cuántos eran de, es que no es agua. Ya. Aquí, ¿cuántos eran los moles de propano? Eran 20 y de oxígeno son 150. Ok, entonces finalmente DH1, ¿verdad? Va a ser entonces la suma de estos dos, de este más este. Ok, no sé si tal vez hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. Esto ya pues lo puedo dejar en megawatt. Megawatt. Sería esto dividido para 1000. Ok, no sé si hasta ahí chicos alguien tenga alguna pregunta. Es muy segundo, ¿sí? Aquí está esto en kilojoule por mol, ¿sí? Las unidades están bien. Ok chicos, entonces nadie tiene ninguna pregunta. Ok, entonces vamos a... Ok, ahora vamos a hacer entonces con lo de... Ok, este valor que está aquí lo vamos a anotar. Sería... Aquí. Ya es directamente menos 0.3947 megawatt. Ok, y ahora vamos a plantear entonces para la corriente de productos. Que este es el que le denominamos H2. Vendría a ser entonces, bueno, si se dan cuenta, no calculamos la cantidad de moles de cada uno de los componentes, entonces la manera que lo voy a plantear sería los moles totales de la corriente 3 por, uy, no, ay, se me borró todo. A ver. Sería DH2, ¿verdad? Sería los moles de toda la corriente 3 por, aquí va a ir todo el CP promedio, que vendría a ser X del CO2 por el CP del CO2 de T. En este caso sería de 25 hasta 1300, creo que era. Más X
de O2, CpO2 dt, de 25 hasta 1300, más X del, ¿qué más? Nos falta. CO 25 hasta 1300, Cp dt, o Cp del CO, más X del agua, Cp dt, de 25 a 1300 del agua, más XC3H8 de 25 a 1300 CpC3H8 dt. ¿Ok? Ahora, hay algo que tienen que tener bastante claro aquí. Y bueno, eso no sé cuál habrán usado. Este Cp, ¿para qué usaron? O sea, ¿en qué estado lo usaron? Porque en la tabla del Felder, este que está aquí, está para líquido y para gas. Y ustedes tenían que haber utilizado el del gas. Porque ya ¿cómo se llama? El agua sale como en estado gaseoso, entonces ya pueden utilizar este que está aquí. A pesar de que a 25 grados centígrados nosotros sabemos que el agua está en estado líquido. ¿Ok? Pero ya en la reacción, ¿verdad? En la reacción ya consideramos ese cambio de fase. ¿Ok? Ahora, no sé si se acordarán de ayer, un chico planteó, bueno, ¿qué pasa si yo dejo mi reacción con el agua líquida? No hay problema, yo lo puedo dejar así. Pero al momento de yo plantear mi Cp, ¿verdad? El agua sería X del agua por Cp de agua líquida dt de 25 a 100 grados centígrados más el delta H de vaporización más de 100 a 1300 el Cp de H en estado vapor dt. ¿Ya? Entonces, si ustedes plantearon su reacción, sacaron su delta H de reacción para el agua en estado líquido, cuando ustedes calculaban el Cp en la corriente de productos, tenían que haber añadido esto que está aquí. ¿Ok? Porque si no, nunca están considerando el cambio de fase. Y el ejercicio específicamente dice que todos los componentes están en estado gaseoso. La necesidad de eso, ya, bueno, aumentó el calor y en la acción utilizaba el calor latente del agua líquida. ¿Puedes repetir? Es que se te escuchó entrecortado. Sí, 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 o sea, si hacía eso, también tenía que hacer lo que dijiste antes, sumar como que el valor del agua líquida para lo de las reacciones. ¿O no? O sea, ¿cómo? O sea, digamos, si tú trabajabas así, ¿verdad? Ya tú usabas la entalpía de formación del agua líquida y tú así nomás lo dejabas. ¿Ya? Entonces tu entalpía de reacción, ¿verdad? O el valor que tú calculabas era con agua en estado líquido. ¿Ok? Y de ahí ya en tus productos, tú consideras el cambio de fase. Ya, gracias. ¿Ok? No sé si te refieres a lo otro que yo había dicho, de que, digamos, tu entalpía de reacción, tú puedes coger el valor tabulado, ¿verdad? Voy a poner el tabulado. Y ahí le sumas con el agua líquida. Espera, el tabulado eh, es usando agua líquida, ¿verdad? Y aquí tú le sumas, ¿verdad? Esa entalpía de vaporización y así este valor, ¿verdad? Ese valor de entalpía de reacción va a ser entalpía de reacción considerando el agua en estado gaseoso. Y así tú ya no tienes que estar considerando el cambio de fase en la corriente de productos. No sé si ahí tal vez me hice entender.
Sí. Ok. No sé si alguien les tenga alguna otra pregunta. Si esto, chicos, no quedó claro, puedo volver a repetir, no tengo ningún problema. Bueno, entonces, como no me dicen nada, asumiré que sí entendieron. Sí quedó claro. Entonces, aquí, ¿verdad? Voy a utilizar el CP porque ya en la reacción considera el cambio de fase. Aquí voy a usar el CP en estado gaseoso. Entonces, el que está aquí, vamos a hacerlo en Excel. Primero vamos a poner, bueno, esos ya tenemos. Esos creo que también están corregidos. Vamos a verificar. ¿Dónde está? Dióxido de carbono, 36.1. Esto. 36.1, sí. 4.23, menos 2. Ya. A ver. Y el otro. ¿Qué más? Y el monóxido. Acá está. Esto que está aquí. Veamos. Sería, creo que sí también. 28.25. Eso también. Sí. Ok. Entonces no, simplemente nos faltaría el del agua. H2O en estado gaseoso. Ok, entonces vamos a buscar el agua. Está por arriba. Aquí está. Ok, si se dan cuenta que está líquido, gaseoso. Entonces usamos la de abajo. Entonces sería 33.46, 0.688, ¿qué más? 0.7604 y menos 3.593. Ok, vamos a cambiar esto que está acá también. Ya. Ahora, temperatura de partida, 25. Temperatura en la que vamos a llegar, 1300. ¿Ok? Ahora, aquí, en vez de los NI, vamos a poner los XI, que son las composiciones. ¿Verdad? Entonces, esta entalpía me va a dar en kilojoule por mol. ¿Ok? Porque acuérdense, si yo multiplico, vamos a ponerlo aquí tal vez. Si yo multiplico XI por un DH, ¿verdad? Este que está aquí, el HI, no tiene unidades. Entonces esto me va a quedar igual en kilojoule por mol. Pero si yo multiplico un flujo NI por HI, eso sí me va a dar en kilojoule sobre, bueno, digamos que el flujo está en segundos, sobre segundos. Porque si está en sobre minutos, sería sobre minutos. Ok, entonces borremos. Ok, entonces vamos a borrar esto que está aquí. Ya. Ya, entonces esto en kilojoule sobre mol, ¿verdad? Sería la suma entonces de todos estos valores, de este más este más este más este más este. Entonces, este que es aquí, ¿verdad? Vendría a ser la entalpía específica promedio de la mezcla. ¿Ok? O sea, vendría a ser todo esto que está aquí. ¿Ya? Entonces, simplemente de ahí lo que yo tengo que hacer es multiplicarlo por el flujo. Entonces, el flujo N3, que está en mol sobre segundo,
y simplemente hay DH2, ahora sí, en kilojoule sobre segundo, va a ser la multiplicación de mi flujo, de la entalpía específica por medio de la mezcla por mi flujo. Ok, bueno, como todavía no le pongo el flujo, más bien lo voy a hacer. Y ya directamente si lo quiero dejar en megawatt, ¿verdad? Porque eso es kilowatt, megawatt, simplemente sería esto, o sea, el resultado dividido para 1000. Ok, entonces lo que yo tengo que modificar, o sea, o agregar es ese flujo, que por acá lo obtuvimos, aquí está, sería 190.63. 190.63. Entonces, este, ¿verdad? Vendría a ser nuestro valor de, aquí, 77.47. Ok, entonces vamos a poner aquí. 77. ¿Alguien se acuerda? Me olvidé. 77.47. Megawatt. ¿Ok? Entonces ya finalmente el calor va a ser igual a la suma de todos los resultados que ya obtuvimos. H1 más H de reacción 1 más H de reacción 2 más H2. Entonces el Q va a ser, vamos a ir, a ver, entonces sería 77.47 más, aquí tenemos que es menos 0.3947 menos 2.35 menos 32.13. Y esto me va a dar un calor total de 42.59 megawatt. ¿Okay? Esto quiere decir que calor está siendo absorbido. O sea, en el reactor está absorbiendo calor. Y bueno, tal vez sí tendría sentido que el reactor absorba calor porque, bueno, si bien las reacciones, ¿verdad? Que ocurren son exotérmicas, ¿verdad? Esa temperatura es muy alta. ¿Ok? Entonces, esa temperatura es tan alta que el calor que liberan las reacciones no es suficiente. Necesita cierto calor del exterior para alcanzar esta temperatura de salida. Ok, no sé si alguien hasta ahí tenga alguna pregunta, alguna duda. Ok, bueno chicos, ese es el único ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. Así que no sé si alguien tenga alguna pregunta de algún tema. Si no, bueno, obviamente el tema de balance. O bueno, si ustedes algún otro tema y si les puedo ayudar también. Si no, esto vendría a ser todo por la clase del día de hoy. Gracias. Ok, entonces, Yo tengo una Gracias. pregunta. a ver, ok. Si fuera por el método de referencia, Ujú. ahí tengo que considerar las entalpías de formación y los CP de cada uno, o sea, de todos los componentes, y multiplico por el número de moles que entran y salen y no delimitantes. Que entran y salen. O sea, por aquí no lo estamos multiplicando por los moles delimitantes. Es que aquí se hace en la reacción, en la entalpía de reacción, ¿Ya? se considera la reacción y el último por el número de reactivo limitante y por el coeficiente estequiométrico. La entropía de formación, digo. Ok. Ya, pero cuando hago referencia, hago de cada componente la deformación con el CP
y eso multiplico por el número de moles, pero, o sea, de cada uno. Pero, ¿por qué bueno, primero depende. ¿Cuál es tu temperatura de referencia? 25. Pero bueno, si vas a escoger 25, no es necesario que tú multipliques un CP. O sea, digamos, si tú planteas, ¿verdad? Tu mismo ejercicio con el método de temperatura de referencia, ¿verdad? Digamos a 25 grados centígrados, tu entalpía de reacción, ¿verdad? Estándar, está a esa temperatura de referencia. Entonces, simplemente esto va a ser la sumatoria de las entalpías de formación de los productos, esto por su coeficiente estequiométrico, menos la entalpía de la sumatoria de los coeficientes estequiométricos, entalpía de formación de reactivos. Y estos que están aquí, o sea, el chiste es que estos que están aquí están a temperatura estándar, o sea, tu temperatura de referencia. Por eso es que cuando tú tienes reacciones, tu temperatura de referencia es 25 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, tu entalpía de reacción va a ser exactamente esta que está aquí. Aquí tú no le tienes que sumar ningún otro CP, porque ya está a esta temperatura de referencia. Si tal vez tu temperatura de referencia fuera, qué sé yo, 50, entonces ahí sí, tú tendrías que sumarle, ¿verdad? O sea, aparte de esto, sumarle ese CP para pasar tus reactivos de la temperatura a la que esto es válido hasta tu temperatura de referencia. No sé si... Ya, entonces, sí, entonces lo hago por separado. Y si tengo, por ejemplo, un nitrógeno como inerte, Ya. de ese no calculo la entalpía de formación, solamente del CP. Es que no, pues acuérdate que la entalpía de formación, ¿en qué la utilizas? La utilizas para tú determinar tu entalpía de reacción. Como tú justamente dices, el nitrógeno es un inerte, ¿verdad? No participa en la reacción. Entonces, esto que está aquí, ni siquiera es necesario que busques el valor de entalpía de formación porque no lo vas a usar. Esto es productos reactivos, pero de la reacción. ¿Ok? Por eso, digamos, si te das cuenta, acá, para la segunda reacción, aquí era agua, monóxido, menos propano y oxígeno. Pero bueno, aquí omitimos el oxígeno porque su entalpía de formación es cero. Y para la primera, en cambio, consideramos agua, dióxido de carbono, oxígeno y propano. ¿Ok? Siempre solo con respecto a la reacción. O sea, para la primera reacción y para la segunda reacción. No sé si te les quedado un poco más claro. Sí, 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 entendí. Gracias. ¿Ok? No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en este tipo de resoluciones, para cuando tienen balance de reacción, el método de trayectorias hipotéticas y el método de temperatura de referencia va a ser exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Por qué? Digamos, vamos a hacer, acuérdense que aquí estaba a 90, acá estaba a 1300. ¿Ok? Entonces, en el de, sería 1, 2. Entonces, en el método de temperatura de referencia, ¿verdad? Acuérdense que siempre es la temperatura de referencia de 25. Mi entalpía va a ser igual a la entalpía de la corriente 1 más mi entalpía de reacciones más la entalpía de la corriente 2 que tiene los productos, ¿verdad? Ahora, esta entalpía, ¿yo qué hago? Yo lo que hago es pasar de la temperatura de la corriente a mi temperatura de referencia. Estoy pasando de 90 a 25. Acá estoy pasando de mi temperatura, sería de 1300, perdón, aquí es, esta es, aquí, menos, de 1300 a 25. No, espera. Ay, me confundí. Acá es salida menos entrada. Más, acá menos. Ya.
De 1300 a 25 y acá de 90 a 25. Sí. Y estas que están aquí son las mismas que ya calculé. Entonces, esto que está aquí, esta diferencia, van a ver que les va a dar igual. ¿Ok? O sea, esto que está aquí es lo mismo que plantearlo por el método de trayectoria. ¿Crees que puedas plantear cómo quedaría lo de las entalpías si fuera el método de trayectorias? Ya, espera un ratito. Perdón, Déjame, el método de temperatura de referencias. voy a borrar esto. Ok, temperatura de referencia, 25 grados centígrados. Entonces, lo que se hace es pasar la corriente, las dos corrientes, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que el calor igual al cambio de entalpía. Y eso va a ser igual a sería la entalpía de la salida menos el cambio de entalpía de entrada más la entalpía de la reacción 1 estándar, obviamente la temperatura, o bueno, a la temperatura de referencia, pero en este caso como la fijamos en 25 es la estándar, más estándar. ¿Ok? Entonces la de la salida, ¿verdad? H de salida sería prácticamente lo mismo, sería los moles, el 3. Aquí tal vez lo voy a simplificar, sería sumatoria de XI, CPI, DT, de 1300 a 25. ¿Ok? Para la entrada, vendría a ser los moles de la entrada XI de 90 a 25. CPI, DT. ¿Ok? Y simplemente le sumo estos dos que están aquí. Que es, bueno, esto vendría a ser exactamente como ya lo calculamos. En esto sí no hay ninguna diferencia. Y si pongo desde 25 la temperatura de la corriente, da lo mismo. ¿Cómo? O sea, de 25 hasta... Hasta 1300 y en el otro de 25 a 90. Es que no, pues el objetivo de la temperatura de referencia es pasar tu corriente a la temperatura de referencia. O sea, siempre es de la temperatura de tu corriente hacia tu temperatura de referencia. ¿Y puedes poner el delta H de salida con lo de la que quiero verlo? ¿Con qué cosa? O sea, si puedes como que hacer como que toda como que la expresión para el delta H de salida. Pero o sea, vendría a ser esta misma que está acá. Esta. Sino que la única diferencia es... Ah, yo no puedo borrar. Vamos a ponerle decir aquí de 1300 a 25. De 1300 a 25. De 1300 a 25. Acá también. Una pregunta, ¿y por qué no es de 25 a 1300? Porque es de la temperatura de la que tú vas, perdón, de la temperatura de tu corriente hasta la temperatura de referencia. Ah, ya, listo. Gracias. ¿Ok?
No sé si alguien más. A ver, vamos a... Ya, aquí están los... A ver. Nosotros, nosotros sumamos esto y no le multiplicamos por los x. A ver. Veamos, ¿dónde está? Acá. Entonces ese valor no sería. Sería 0.0105, 0.3298, acá sería 0.0314, acá sería 0.2513 y el agua es 0.3770. Y eso da 1. Ya, entonces ahí sí sería la suma de... Eso tampoco es. Sería la suma de esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Ahí sí, esto es 10. A ver, entonces, bueno, ahí la respuesta cambia. Entonces, esto... ¿Qué pasó, chicos? Que nadie se dio cuenta. Ay, ¿cómo? No, no, quiero borrarlo. Ay, se borró. Bueno. Ok, entonces, a ver, esto que está aquí sería entonces H2 10.24. 10.24 megawatt. Entonces ahí sí el calor saldría diferente. Sería 10.24 más menos 0.3947 más ya. El calor entonces saldría menos 24.64 megawatt. Ok, y con esto entonces calor es liberado del reactor. Ok, ya. Pero ahora lo que yo voy a hacer es al revés. Desde 1300 hasta mi temperatura de referencia, el valor es, bueno, el negativo. Vamos a poner otra vez positivo. Aquí. Esto sería menos 10.24 megawatt. Y acá el otro es de 90 a 25. Pero aquí es 20 y acá es 150. Eso se va, se va, esto se va. Ok, entonces sería esto dividido para para 1000 sería 0.39. Esto sería menos 0.394 megawatt. Ah, ya, es que aquí es entrada menos salida.
¿ya? Y bueno, al final les va a quedar lo mismo. Sería simplemente hacerlo, o sea, si se dan cuenta es casi lo mismo que el método de temperatura de referencia. Aquí sería entonces menos 10.24 más menos 0.394 más, bueno, el delta H de reacción que por acá lo encontramos. ¿Dónde está aquí? 32.13 y 2.35. ¿Ok? Y a la final esto les va a dar lo mismo, el mismo calor que da acá en el método de trayectorias hipotéticas. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, chicos, ¿no tienes ninguna pregunta? No, vale, yo no, gracias. Ok. Bueno, chicos, si nadie más tiene ninguna pregunta, voy a finalizar la grabación.